feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Una alegría poder estar reunidos acá por la gracia de Dios de manera presencial y de manera virtual. Un saludo a todos los que están conectados en Google Meet y bueno, a todos los que están aquí presentes, que Dios les bendiga. Y bueno, uno a veces se sorprende, ¿no? Como en la escuela sabática o la meditación de la mañana se complementa con los temas de la tarde, o sea, del culto divino. Y hoy tiene algo que ver con el dominio propio. Y yo creo que, hermanos, la palabra de Dios siempre es liberadora. Nos quita una carga, nos quita un peso de encima. Ustedes saben que Satanás es el opresor, es el que nos oprime, y Dios es nuestro liberador. O sea que todo lo que viene de la palabra del Señor es para liberarnos a nosotros. Amén. Y muchas veces Satanás puede oprimirnos aún por medio de la misión o de el encargo que Dios nos dio a nosotros de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Quiero arrancar con un versículo que es muy conocido, que quiero hoy que lo entendamos en su contexto y que lo entendamos en su verdadera dimensión. Y voy a dar varios ejemplos de la Biblia de cómo nosotros debemos predicar el Evangelio, porque quizá Satanás nos pueda llegar a embaucar y hacer perder nuestro tiempo, el tiempo que deberíamos dedicar a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quizá nosotros lo estamos perdiendo. Voy a usar una frase que usa el apóstol Pablo, que la vamos a leer al final, en vanas discusiones. Satanás es muy astuto, hermano, y nosotros pensamos, no, yo estoy predicando el Evangelio, y hoy en día con las redes sociales esto se presta mucho más todavía. Yo se los digo por experiencia propia. Constantemente recibo personas que me preguntan cosas, pero no siempre las personas preguntan porque quieran saber. Y nosotros muchas veces perdemos tiempo pensando que Dios nos demanda que absolutamente a todos les dediquemos el tiempo. Y esto no es así, hermano. Y yo necesito que nosotros entendamos esto, para que no seamos frenados en nuestros esfuerzos de divulgar el mensaje por personas que son instrumentos de Satanás. Y lo voy a decir así claramente. Yo he visto con mis propios ojos a muchos hermanos irse de la iglesia porque pasaban todo el tiempo en vanas discusiones. Esto es así, hermano. Vamos a leer el pasaje, está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Es un texto muy conocido que es necesario que lo entendamos en su verdadero espíritu. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y versículo 15. Este versículo nos lo enseñaban desde que aprendimos la fe de Jesús, en los primeros estudios bíblicos. Ahí se nos enseñaba que teníamos que estar capacitados, y yo creo que ese es el verdadero sentido de este pasaje. Dios sí nos demanda a nosotros, hermanos, estar capacitados, preparados. Nosotros no podemos, ¿cómo se dice?, aprobar con 6 en el estudio de la Biblia. Nosotros necesitamos estudiar la Biblia para no ser engañados. Es muy fácil sacar un pasaje de su contexto y hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y nos vamos a enfrentar muchas veces a estos peligros y tener que explicarle a nuestros hermanos nuevos que recién están conociendo qué es lo que realmente dice la Biblia. Tenemos que estar preparados, y el apóstol Pedro dice así: mas también si alguna cosa padecéis por la justicia, sois bienaventurados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones. Bueno, lo primero que nos dice, ¿no? O sea, vamos a sufrir quizá por causa del Evangelio y tenemos que estar gozosos por eso, tenemos que glorificar a Dios. Dice, y estad siempre preparados, como los Boy Scouts que dicen que están siempre listos, ¿no? Nosotros tenemos que estar siempre preparados con las Sagradas Escrituras, ¿no? Para responder con mansedumbre y temor a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El verdadero espíritu de este pasaje es que tenemos que estar siempre preparados. Y siempre van a haber personas que van a querer saber la verdad, que van a querer saber el Evangelio, o que nos van a preguntar sobre nuestra fe. Pero esto que dice acá, ¿no?, que tenemos que dar con mansedumbre y reverencia a todo el que demande, muchas veces tomado como absoluto, ¿no? Todo el que demande razón de nuestra fe, tenemos que estar ahí con paciencia, explicándole todas las 20 preguntas que tenga, aunque sean preguntas capciosas,
aunque nos demos cuenta que esa persona no tiene cero interés en confiar en las Escrituras. Y hermanos, esto no es así. Este es un todo limitado, como muchos otros todo que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, si leemos Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa todo? Todo, absolutamente todo. ¿Podemos pecar en Cristo? No, está refiriéndose a un todo absoluto, es un todo limitado a lo que está dentro de la voluntad del Señor. Todo lo puedo en Cristo me fortalece en ese sentido. Y en este caso también es un todo limitado. Se refiere a todos aquellos que realmente quieran conocer la verdad. Y más adelante vamos a ver cómo nos damos cuenta de que alguien realmente quiere. Porque nosotros podemos prejuzgar y podemos no saber. Pero hay una manera de saber si la persona realmente quiere conocer la verdad. O si realmente quiere hacer la voluntad del Señor. Porque si no, nuestros esfuerzos se van a desviar hacia personas que solamente están para distraernos del mensaje. Voy a leer un par de casos. Uno está en Génesis capítulo 3, vamos a ir al primero de todos. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Yo cuando empecé este tema estaba pensando en la palabra silencio. La palabra silencio. Ustedes saben que Elena G. White muchas veces dice que el silencio es ¿qué? Es oro. No, vale mucho. Hay ocasiones, hermanos, en que es mejor callar. Ustedes saben que cuando nosotros, yo miro algunos canales, ¿no?, que hablan acerca de oratoria, de la forma de hablar en público, de la forma de expresarse, no porque siga las técnicas esas, lo miro nomás para ver si me queda algo, pero son interesantes. Y uno de los énfasis que hace el que explica el tema de la oratoria son los silencios, ¿no? Que los silencios son importantes. En una melodía, en una partitura, ustedes van a tener silencios también. Y hay momentos, hermanos, en nuestra vida cristiana en que es mejor callar. Y este es uno de esos momentos. En Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5, sabemos que el pecado de Adán y Eva, o de Eva en este caso en particular, no empezó con la conversación con la serpiente, que empezó mucho antes, pero es interesante verlo. Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Había dicho eso Dios? No, Dios había dicho de todo árbol del huerto podéis comer. O sea, todo lo contrario, la pregunta ya involucraba ¿qué cosa? Una mentira, ¿sí? Era una pregunta capciosa. Pero ¿qué intención tenía la serpiente? Que Eva saliera a defender, saliera a responder. ¿Satanás quería conocer la voluntad de Dios? No. En absoluto. Quería enredar a Eva en una vana discusión. Hermanos, puede ser que vengan personas a preguntarnos cosas que ellos saben cuál es la respuesta, que ellos saben cuál es la voluntad de Dios. Puede ser que vengan personas a enredarnos a nosotros y hacernos perder nuestro tiempo, nuestro esfuerzo de la tarea que tenemos que hacer. Claro que sí, hermano. Y esto no es una cosa menor. El apóstol Pablo dice que muchos han abandonado la fe por causa de esto. Y nosotros lo podemos ver hoy en día. Hay personas, hermanos, que viven con la cabeza así de todas las discusiones, y hoy ya no es como antes. Hoy no es que hablamos con los hermanos de la iglesia que estamos los sábados. Hoy hablamos con hermanos de otros países. Grupos de WhatsApp, redes sociales, ¿sí? A mí me pasa, hermanos, yo posteo algo y vienen 20.000 comentarios. Y dentro de esos 20.000 comentarios hay uno o dos que hace una pregunta sincera. Yo no sabía esto, quiero conocer más. Yo no conocía sobre esto, pero hay muchos otros que solamente están esperando entrar en una vana discusión. Así que Satanás acá le hizo la pregunta capciosa, ¿no? Así que Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer cometió un error. Respondió a la serpiente. Y acá sí, hermanos, el silencio era oro. La mujer respondió a la serpiente y empezó a defender a Dios, ¿no? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer,
no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Acá me contaron, no voy a contar la anécdota, ni las personas, ni de qué se trataba, pero me contaron una anécdota de la iglesia, ¿no? Que cuando llegaba alguien nuevo a la iglesia, algún hermano le caía al lado y le hacía la pregunta de rigor: ¿usted cree esto o no cree esto? Y depende de lo que esa persona contestaba, empezaba el enriedo de la serpiente. Hermanos, hay cosas que están tan claramente reveladas en las Escrituras que a veces cuando nos vienen a preguntar ya nos damos cuenta de inmediato que es simplemente para tener una vana conversación, para enredarnos, para hacernos perder nuestra fuerza. Hermanos, es muy frustrante estar horas, y yo no se los digo porque lo haya visto en otros, yo mismo me he enredado en vanas discusiones con personas que al final hacen salir lo peor de nosotros. Al final nos hacen frustrar, enojar, porque nos damos cuenta que nos están tomando el pelo, que no les interesa, que eran solamente cuestiones de curiosidad. Entonces, hermanos, tenemos que predicarle a todo el mundo, pero a todo el mundo que quiera, a todo el mundo que quiera. Y vamos a ver que Jesús hacía eso también. Vamos a ir a Juan, capítulo 7, versículos 16 y 17. Jesús es muy claro y es muy directo, porque si habían alguien a quienes le gustaban las vanas discusiones, eran a los escribas y fariseos. Esas gentes eran doctores en tradiciones, doctores en fábulas, doctores en cosas inventadas, pero los mandamientos más sencillos y más directos de la ley de Dios los pasaban por arriba. Inventaban leyes, inventaban requisitos, pero si tenían que honrar al padre y a la madre, eso era muy complicado. Si tenían que ayudar al necesitado, no, eso era muy complicado. Cuando había que ayudar al prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿No? Preguntas capciosas con el objetivo de no cumplir la voluntad de Dios. Entonces Jesús en Juan capítulo 7, versículos 16 y 17 dice: Jesús le respondió, ¿no?, a todos los que venían con preguntas de ese tipo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Hermanos, fíjense las palabras que está usando Cristo acá. Jesús no dice: si alguno quiere conocer la doctrina, va a conocer. No. Dice: si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, él va a conocer la doctrina, si es verdad o no. Mucha gente se va a acercar a nosotros a hacernos preguntas de todo tipo, pero no mucha gente, no todos ellos quieren hacer la voluntad de Dios. Usted no tiene que perder tiempo con personas que no quieran hacer la voluntad de Dios. Y por eso la palabra de Dios es liberadora, hermanos. Y yo glorifico a Dios por eso. Porque muchas veces nuestra propia conciencia nos acusa de no estar perdiendo el tiempo con personas que no tienen interés. Pero la Biblia no nos demanda eso. Dios le va a revelar la verdad a los que quieran hacer la voluntad de Dios. El que quiere defender tradiciones, doctrina falsa, o el status quo, o quiere mantenerse en la misma condición, usted no tiene por qué perder el tiempo con eso. Puede escucharlo, sí, puede compartir, puede estar con él, charlar, pero no tiene que desgastarse con esas cosas. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ese va a conocer. Otro texto también de Jesús está en Lucas capítulo 23, versículos 8 y 9. Esto ya tiene que ver con el arresto de Jesús. Ustedes saben que Jesús, una de las cosas que hizo fue muchos milagros. Y esos milagros estaban destinados a convencer los corazones de aquellos que querían hacer la voluntad del Señor. No iban destinados a aquellos que no querían hacer la voluntad de Dios, porque cuando fueron los fariseos a pedirle señal del cielo, Jesús dijo: ninguna señal les será dada. Pero después hizo milagro delante de mucha gente. Ahora, los fariseos también recibieron el testimonio de esos milagros, obviamente, pero iban destinados a aquellos que querían hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos paralíticos había en el estanque de Betesda? Muchos. Pero no todos estaban dispuestos a hacer la voluntad del Señor. No todos estaban dispuestos a recibir del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que agudizar nuestro sentido, pedirle al Señor que nos muestre si nuestros esfuerzos están siendo vanos o si estamos haciendo realmente el trabajo que Él quiere.
Lucas capítulo 23, versículos 8 y 9, Jesús fue llevado ante Herodes. Dice, y Herodes, viendo a Jesús, se gozó mucho. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Por qué se gozó Herodes de ver a Jesús? Porque en realidad Herodes simplemente tenía curiosidad. Dice, pues hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer algún milagro. Y le preguntaba con muchas palabras. Y fíjense lo que dice al final. Mas él nada le respondió. Cuando Jesús fue llevado ante Herodes, Herodes se gozó y se alegró porque había escuchado la fama de Jesús. Y dijo, bueno, yo quiero ver alguno de los milagros de Jesús. Es más, le voy a hacer muchas preguntas para que me responda todas las inquietudes y curiosidades que yo tengo. ¿Qué hizo Jesús delante de Herodes? No respondió absolutamente nada. Jesús sabía que este hombre solamente quería ¿qué? Satisfacer su propia curiosidad. Hermanos, tenemos que perder tiempo y energía nosotros para satisfacer la curiosidad de aquellas personas que preguntan por cuestiones filosóficas. No, en absoluto. No es nuestra responsabilidad. Liberémonos de ese yugo, porque Jesús mismo no tomó esa carga. No hizo milagros delante de los fariseos, no hizo milagros delante de Herodes, ni siquiera le respondió una sola palabra. ¿A quién le respondió? A Pilato le respondió, porque Pilato estaba en una lucha por hacer la voluntad del Señor, ¿no? Por hacer lo correcto. De hecho, dijo, no hallo en este hombre falta alguna. Pero terminó rechazando la voluntad del Señor cuando escuchó el sueño que tuvo su esposa y lo rechazó. Lo vio a Cristo inocente y aún así lo entregó a la muerte. A pesar del acto de lavarse las manos, a partir de ese momento la sierva del Señor dice que la vida de Pilato fue miserable, ¿no? Y murió miserablemente por haber rechazado, ¿no?, la verdad que la tenía enfrente suyo. Pero acá vemos, hermanos, que los silencios son importantes. Tenemos que predicar a todos, sí, a todos aquellos que quieran conocer la voluntad del Señor y hacer su voluntad. Y vamos a leer otro pasaje, dos textos que están en el Antiguo Testamento. Uno está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Eclesiastés 3:7, y el otro está en los Proverbios. Los dos son escritos del rey Salomón. Ustedes saben que el rey Salomón fue el hombre más sabio que estuvo sobre la tierra, y él dejó mucho de su sabiduría plasmada, ¿no?, en Eclesiastés, en los Proverbios, ¿sí?, en el libro de Cantares también. Pero Eclesiastés 3:7 dice así: hay tiempo de romper y tiempo de coser, hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Hermanos, siempre hay un tiempo para cada cosa. Y muchas veces es necesario callar. Muchas veces es necesario no hablar. Una vez estaba hablando con una hermana que es médica y ella me dijo algo que me llamó mucho la atención. Ella trata a muchos pacientes, ¿no?, con tratamientos naturales y cosas así. Y entonces ella me dice que ella trata de explicarle muchas veces a los pacientes las cosas, pero hay veces que los pacientes se ponen a explicarle a ella, ¿no?, cómo son las cosas. Y entonces ella dice que lo que hace es callar, porque esa persona no quiere aprender. Entonces ella no es que trata de forzarle a escuchar, sino que simplemente se calla, escucha y ya. Y hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando las personas quieren aprender la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a distinguir eso si le pedimos al Señor. Y vamos a ver que Jesús lo hacía de una manera muy clara. Otro texto que está en Proverbios 17:28. Este texto lo conozco hace mucho, me gusta mucho, creo que tiene mucha sabiduría ahí, porque yo me pongo en el lugar de la persona que está ahí. Apliquémoslo de esa manera, ¿no? Proverbios 17, versículo 28 dice así: aún el necio, escuchen esto, porque esto es muy interesante, aún el necio, o sea, una persona tonta, una persona que tiene pocas luces, una persona que no es muy inteligente, aún el necio, dice, cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Obviamente que las personas sabias saben cuándo callar, cuándo guardar silencio, pero aún los necios, cuando callan, pasan por sabios.
Así que hermanos, no siempre tenemos que hablar, no siempre tenemos que gastar nuestra energía en personas que no quieren hacer la voluntad del Señor. Pero vamos a ver ahora, hermanos, cómo hacemos para distinguir esto. Porque tiene que haber alguna manera de distinguir. ¿Cómo hacemos para distinguir cuando una persona realmente quiere conocer la voluntad del Señor? Quiere seguir la voluntad del Señor. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y esto tiene todo que ver con lo que hablamos esta mañana del dominio propio, con lo que habló nuestra hermana, porque nos cuesta muchas veces callar. Cuando alguien dice algo que está equivocado, nos cuesta decir, espera, ¿no? Enseguida queremos ir a corregir o a enseñar o a decir qué es lo correcto, pero a veces tenemos que estar atentos y escuchar, ¿sí? Entonces dice Santiago 1, 19 y 20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Escuchar. Tenemos que ser prestos para oír y tardo para hablar. Tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer prestamente? Escuchar, oír, dejar que la otra persona hable, dejar que la otra persona se manifieste. Que nosotros podamos palpar qué intenciones hay en esa persona, que podamos escuchar qué ideas tiene. Y si realmente poder ver si hay sinceridad. Y tenemos que ser tardos para hablar. Esto nos cuesta, esto es difícil. Pero primeramente, si somos prestos a oír y tardos en hablar, el primer beneficiado, ¿quién es? Nosotros mismos. Porque siempre vamos a aprender. Siempre vamos a aprender de la otra persona. Por más equivocada que esté, vamos a aprender y vamos a escuchar y vamos a sacar nuestras conclusiones en nuestra mente, en nuestro corazón. Sabemos cómo son las cosas, podemos comparar si esa persona está en el error o no. Pero si somos tardos para hablar, hermanos, podemos antes de hablar saber si vale la pena o no el esfuerzo. Y vamos a ver un caso puntual, que es un ejemplo en Mateo 15, versículos 21 al 28. Este es un caso puntual de cómo Cristo lo hizo. De cómo Cristo, a pesar de que Cristo conocía los corazones, yo creo que lo hizo para que los discípulos lo vieran y pudieran ver la manera de obrar, ¿no? Mateo 15, versículos 21 al 28, nos habla de un encuentro que tuvo Jesús con una mujer, ¿sí? Que no era del pueblo de Israel, era una mujer de origen pagano, pero que evidentemente reconocía en Jesús a alguien que lo podía ayudar. Y como estas personas, ¿no?, de Tiro y de Sidón practicaban la hechicería y todo este tipo de cosas, era muy frecuente que entre ellos haya personas endemoniadas. Y en este caso, él tenía a su hija endemoniada. Mateo 15, versículos 21 al 28 dice así: Saliendo Jesús de allí se fue a las costas de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él dice, fíjense lo que dice, él no respondió palabra. Qué interesante esto, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Atender de inmediato. Él esperó. Y vuelvo y repito, Jesús sabía lo que había en el corazón de esta mujer porque él podía leer los corazones de los hombres. O sea, su omnisapiencia no estaba disminuida. Él podía conocer esas cosas. Pero él hizo todo esto para que nosotros veamos, hermanos. Dice, sus discípulos vinieron y le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Era verdad esto, hermanos, de que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Sí, era verdad. Porque el evangelio tenía que ser predicado primeramente en Judea, ¿sí?, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. O sea, era verdad que él tenía una prioridad con el pueblo de Israel. Jesús, durante sus 3 años y medio de ministerio, no estuvo en el África, no estuvo en las Américas, como algunas iglesias creen, ¿sí?, no estuvo en Asia, ¿sí?, o en el lejano oriente, pero sí estuvo en el lugar donde estaban las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que ella era extranjera, no era para ella en primer lugar el mensaje.
Entonces dice, entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme. Mas él respondió, Jesús nuevamente redobla la apuesta, porque Jesús quiere que ella demuestre lo que hay en su corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Prestos para oír y tardos para hablar. Entonces dice, él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y esto es interesante porque él tomó un ejemplo de la manera en que los judíos trataban a los gentiles. ¿Cómo los llamaban? Perros. No es bueno tomar el pan de los hijos de Israel y darlo a los gentiles. Y ahora ella responde, sí señor, mas los perros o los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su señor. Entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, gloria a Dios, hermanos. Jesús no respondió de inmediato, quería ver qué había en su corazón. Jesús no le hizo milagro a todo el mundo, solamente a aquellos que querían hacer la voluntad del Señor. El que quiera hacer, sabrá si mi doctrina es de Dios o no. Otro caso, Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58. Esto incluso pasó con el mismo pueblo de Israel. Jesús fue a su propia ciudad, a su propio pueblo, a predicar en un lugar donde lo conocían a él y conocían a toda su familia y tenían excusa para rechazarle, ¿no? Mateo 13, versículos 54 al 58, dice lo siguiente. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Fíjense qué interesante, ¿no? Reconocían la sabiduría y reconocían los milagros, pero ahora lo van a tratar de humanizar lo más posible, ¿no? Van a tratar de bajarlo a tierra de nuevo. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. O sea, sí tiene milagros, tiene sabiduría, pero es nuestro vecino, lo conocemos, así que en algo malo debe andar, así que se escandalizaron. Y fíjense lo que dice luego. Mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Podría haber hecho Jesús muchos milagros? Podría haberlo hecho. ¿Podría haberle hecho un milagro a cada uno de los habitantes de ese lugar? Sí. Había noches que Jesús no dormía recibiendo gente. Un sábado que salieron de la sinagoga, cuenta el Evangelio, fueron a la casa de Pedro, curó a la suegra de Pedro, y cuando bajó el sol, porque los fariseos habían prohibido a la gente que vaya a recibir milagros en sábado, cuando bajó el sol estuvo toda aquella noche recibiendo gente y haciendo milagros. Podría haber hecho muchos milagros en Nazaret, pero a causa de la incredulidad de ellos no los hizo. Hermanos, esto tiene que quedarnos claro. No es nuestra responsabilidad hablarle a todo el mundo, sino a aquellos que quieran hacer la voluntad del Señor. Amén. Y ahora quisiera compartir con ustedes algunas declaraciones del apóstol Pablo. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba preparando este tema, que Pablo le dice a Timoteo y a Tito 4 veces la misma cosa, en diferentes pasajes. 4 veces Pablo le advierte a Timoteo y a Tito no enredarse en vanas discusiones. Vamos a leer el primer pasaje que está en 1 de Timoteo 1, versículos 5 al 7. 1 de Timoteo 1, versículos del 5 al 7. Fíjense, en aquella época no había WhatsApp. En aquella época no habían redes sociales donde se enredaban a discutir las personas. No habían grupos, ¿no?, donde estaban volando de un lado para otro falsas doctrinas. Y aún así, estas vanas discusiones arrebataban muchas veces a algunos de los miembros de la iglesia que perdían la fe en la palabra del Señor, hermano. Perdían la fe en la palabra.
Primera de Timoteo 1, versículos 5 al 7 dice: pues el fin del mandamiento es el amor de corazón puro y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, este es el fin del mandamiento. Lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos amor de corazón puro y de buena conciencia. ¿Dios quiere que nosotros sepamos responder a todos los misterios existenciales del universo? No. No quiere eso. El objetivo de Dios es que tengamos amor puro, sin fingimiento, ¿no? De buena conciencia, de lo cual desviándose algunos. ¿Quiénes se desviaron? Se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Qué terrible esto, hermano. Pero Satanás es muy astuto. Satanás nos dice, no, esto es escudriñar profundamente la palabra del Señor para descubrir los misterios que están ahí envueltos, que nos van a dar una luz superior. Mentira, hermanos. No hay misterios en la palabra del Señor. Lo que Dios quería que nosotros sepamos lo dejó claramente revelado. Por eso es la revelación, ¿sí? Y si hay misterios que obviamente no entendemos, no están en la palabra porque no están revelados. Y Dios se los reservó. Entonces la gente quiere, como se dice, ¿no? en la jerga, encontrarle la quinta pata al gato. Y desviándose con esas vanas conversaciones, abandonaron lo más importante, que era el amor puro, sin fingimiento. Pero esta no es la única vez que el apóstol Pablo lo dice. Primera de Timoteo 6, versículos 20 y 21, está el siguiente pasaje. Fíjense que en casi todos los textos se habla de apostatar por causa de eso. No es un tema menor. Es gente que apostató por causa de esto. Primera de Timoteo 6, 20 y 21. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas y vanas discusiones y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos han errado en cuanto a la fe. Nuevamente, conversaciones, argumentos, ¿sí? La falsamente llamada ciencia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 18. Nuevamente está la amonestación, 3 veces a Timoteo y 1 vez a Tito. Dice: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. Tenemos que estudiar, hermano, las Sagradas Escrituras, sin duda. Tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe a todo aquel que nos la demande, pero a todo aquel que quiera hacer la voluntad del Señor. Dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Más, que significa pero, evita profanas y vanas palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Acá ya los menciona, ¿no? A 2 personas que estaban perturbando a la congregación con ideas locas, con nuevas doctrinas que no estaban en la palabra del Señor claramente reveladas. Dice que se han descaminado de la verdad, o sea, apostataron diciendo que la resurrección ya pasó y trastornan la fe de algunos. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon personas decir que la resurrección de los muertos ya pasó. Yo he conocido gente que al día de hoy cree que Jesús ya vino y que el cumplimiento de la segunda venida de Cristo fue en la destrucción de Jerusalén y que ahí fue la resurrección. Yo no puedo creer. Y yo me voy a poner a explicarle a ese hermano por qué sí, por qué no, y perder tiempo en cosas. No, hermanos, no. Evita esas cosas. Evita esas vanas discusiones por medio de la cual se desviaron muchos. No tenemos tiempo para eso, hermanos. Una vez tuve una conversación así, una persona, después de yo hablar de la palabra del Señor, de que la palabra era toda o nada, ¿sí? Un hermano me empezó a decir que esta parte no era, esta parte no era, esta parte no era. Bueno, era la mitad de la Biblia que no era verdad. Entonces él me hacía preguntas y yo le dije: mira, hermano, yo no tengo tiempo para esto. Él se enojó conmigo. Pero no podemos, hermanos. Es más, a ese hermano lo tuve que bloquear. Lo tuve que sacar. Porque solamente eran preguntas para hacer dudar a la gente de la palabra del Señor. Nosotros no tenemos tiempo para eso. Son personas que conocen la palabra del Señor, que saben cuál es la verdad,
pero quieren encontrar algo nuevo para mostrar que ellos son especiales. Y siempre van a traer una doctrina que no está claramente revelada y van a venir con una pregunta capciosa para ver si nosotros nos ponemos a explicarle, y después ellos no quieren saber la verdad, sino que nos preguntan para poder enseñarnos ellos las mentiras de Satanás. Hermanos, no tenemos tiempo para eso. Yo se lo dije, hermanos, yo no tengo tiempo para eso. Si usted no cree en la Biblia, no crea, está bien, es su problema, yo no lo juzgo. Pero yo no voy a estar explicándole a usted por qué sí, por qué no, si usted no tiene deseo de aprender. Entonces, hermanos, a veces tenemos que silencio, el silencio es oro. Y acá Pablo se lo dice a Timoteo: cuidado con esta gente, no pierdas tiempo con ellos. Estudia la palabra, sí, enseña la verdad, sí, pero lo importante es que puedas practicar el amor y la bondad y la fe. Y el siguiente pasaje está en Tito, capítulo 3, versículos 8 al 11, y vamos a ver que tiene la misma tónica, el mismo mensaje que a Timoteo. Dice, Tito, capítulo 3, versículos del 8 al 11, este es el último versículo ya para terminar. Dice: palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que afirmes constantemente para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Hermanos, ¿cuál es el objetivo de la palabra del Señor? Cambiar nuestro corazón, modelarnos a la imagen de Cristo. Cuando contemplamos a Cristo en su palabra, nosotros podemos tener bondad genuina, sin fingimiento, podemos tener buenas obras. Ese es el objetivo. No entretener a nadie, ¿sí? No descubrir los misterios del universo, simplemente poder hacer bien al prójimo, acelerar la venida del Señor, que otros conozcan la bondad del Señor, que sepan del sacrificio de Cristo. O sea, tenemos que ocuparnos en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Escuchen esa palabra, son buenas y útiles, son útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Las buenas obras de amor al prójimo son útiles. Las vanas discusiones son sin provecho. No nos sirven ni a ellos ni a nosotros, ni a los que están mirando por fuera cómo nos tiramos con una cosa y con otra por cuestiones que no fueron reveladas, por cuestiones que no están en la palabra del Señor. Es más, eran discusiones acerca de la ley, ¿sí? Y de genealogías, dice, ¿no? Al hombre hereje, escuchen esto, al hombre hereje después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. Hermanos, podemos estar todos los días tratando de hacerle entender a una persona que no quiere hacer la voluntad del Señor cuál es la verdad de Dios. Amonestémosle una vez con cariño, con amor, pero después sigamos trabajando por aquellas personas que realmente quieren saber. Amén. Hay muchas personas, hermanos, y yo se los puedo contar por experiencia propia. Veo muchos comentarios en mis videos, en las redes sociales, ¿sí? O en los posteos que se hacen, y yo me doy cuenta claramente de todas esas personas quienes realmente tienen verdadero deseo de saber, quienes realmente están dispuestos a escuchar la palabra del Señor y quienes simplemente están defendiendo una idea preconcebida, una doctrina falsa o lo que fuera. Hermanos, agudicemos nuestros sentidos, pidámosle sabiduría al Señor y descansemos en Él, hermanos, sabiendo que Dios no nos ha puesto sobre nuestros hombros la responsabilidad de satisfacer la curiosidad de todo el mundo, sino solamente de ayudar a aquellos que realmente quieren conocer la voluntad del Señor. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz sábado.